Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast de seguridad que hemos llamado Cafés con CVs. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es justamente ese comando que yo creo que muchos desarrolladores, yo creo que todos los desarrolladores hemos hecho y es justamente npm install, pero que inocentemente hemos creído que nosotros escribimos ese comando, se nos descargan unos archivos, unos paquetes y fin, ya eso queda en nuestros nuevos modules y fin de la vida, empezamos a hacer el código. Pero resulta que hay cosas por debajo que justamente ha sido un tema bastante importante recientemente y recientemente es final de 2025, comienzos 2026 con varios ataques y justamente a maintainers que ha hecho que veamos el tema de seguridad muy distinto a como lo teníamos contemplado antes. Y bueno, también vamos a hablar un poco de NPM versión 12 que salió justamente este año y cuáles son esas ventajas y qué trae justamente esto a nivel de cambio de modelo de confianza de lo que ya teníamos antes pensado con NPM. Entonces, bueno, entremos en materia, Ulises, ¿qué es eso de npm install e incluso install scripts, que viene justamente ligado a este tema de npm install? Sí, pues históricamente, o sea, siempre hemos visto como las dependencias, ¿no? Una forma rápida de acelerar el trabajo. Entonces, es verdad que existen como millones de paquetes de NPM, en plan, no sé, son como Ujú. 4 o más, no sé. Hay un montón de millones. Entonces, era muy fácil porque si quieres hacer una aplicación web es como, pues, instalas Express o Fastify o lo que sea y a partir de ahí ya como que escribes tu código encima de, ¿no? Lo que pasa que muchas veces es que nos olvidamos de que cuando dependemos de algo, en realidad nuestras dependencias también dependen de otras cosas y vamos construyendo un node modules como el del meme gigante, ¿no? Que es más pesado que el propio universo, ¿no? Va Ajá, haciendo un sí. cráter gigante. Entonces, sí, es verdad que puede ser gigante. Entonces, entre todas las cosas que nos podemos descargar, siempre han existido riesgos, ¿no? Como pues paquetes maliciosos, que era el clásico, ¿no? Si escribías mal el nombre de un paquete, a lo mejor te bajas la versión que no es y tienes sorpresas Exacto. que no esperarías. Esa es una opción. Y luego también es verdad que no todas las librerías de NPM han funcionado igual, ¿vale? Por motivos históricos, por ejemplo, hay librerías que necesitan algo más que JavaScript, ¿no? Entonces, NPM por diseño ofrece la posibilidad de introducir unos hooks, o sea, hay como unos puntos en la vía de la instalación de NPM, ¿vale? Que para quien no lo sepa, pues tú empiezas con tu NPM install, mágicamente, empieza primero resolviendo el tree, ¿vale? Básicamente te dice, pues tenemos dependes de Express, por ejemplo, y dice, vale, ¿y Express de qué depende? Y empieza a construir un poco esa lista gigante de todas las cosas y su orden, y entonces intenta no repetirse y empiezas a descargar versiones, ¿vale? Eso sería un poco lo que llamamos los tarbals. Verifica que los tarbals estén bien, que no se haya modificado, pues como haríamos con cualquier cosa que nos descargamos de internet, que validamos el hash, ¿no? Y a partir de ahí existe la posibilidad del lifecycle, que sería, o sea, descomprimimos, miramos, va mirando todos esos packets JSON y si en algún punto tú tienes un install, o sea, un script install o post install, depende de en qué parte quieras estar, pues básicamente va a ejecutar eso inmediatamente. ¿Vale? Entonces, eso te permite, por ejemplo, si tú utilizas una librería, no sé, de testing con web browsers o cosas así, te tienes que bajar un web browser específico para simular o cosas de ese estilo, pues lo harías ahí, ¿no? Sería como el ahora me estoy descargando Chrome, son 800 megas, espera un momento, y se va descargando, ¿no? Como parte de tu npm install, mágicamente ocurre eso. Pues ese tipo de pasos es para lo que se inventó installs y post-installs. Y claro, ha habido gente que ha decidido que es una gran forma de propagar el malware fácilmente porque es un vector muy rápido. En realidad, con que hagas npm install, en algún momento, si esa librería está infectada, pues te puede contagiar. Ese es un poco el problema histórico que arrastramos con los install, post-install y demás. Claro, total, estás ejecutando código, pero a la hora del té no sabes ni dónde, ni cómo, ni... Y ahí, Sí. bueno, justamente hemos trabajado con NPM muchos años y ahorita, ¿qué pasó? Porque ahorita en 2025, 2026, justamente maintainers se vieron tan afectados con esto. Pues este año ha sido especialmente crítico porque es verdad que hasta ahora siempre había sido intentar atacar a un maintainer específico o alguien se Ujú. filtran sus tokens o su máquina se ve comprometida a nivel individual, entonces intenta como contagiar las librerías de las que tú eres dueño y propagarlo, ¿vale? Básicamente ese ha sido Ujú. como el vector más grande. Entonces,
Si das con un maintainer que mantenga librerías súper populares, las de millones de descargas por semana, pues es muy fácil que cualquiera se contagie. Normalmente, en el equipo de seguridad de NPM, que NPM forma ya parte de GitHub y de Microsoft y demás, pues básicamente intenta responder a estos incidentes y en unas horas suelen retirar esos paquetes maliciosos y muchas veces es como ya nos enteramos con el café, los vídeos de YouTube listos al día siguiente y demás. Entonces hay un margen desde que hay una versión malware hasta tal, ¿no? Entonces, este año, desde 2025, una de las novedades es que alguien pensó que sería una gran idea si en ese mismo vector de npm install, postinstall y demás, además lo que haces es intentar quedarte con las credenciales de npm de la máquina en la que te estás ejecutando. Entonces, si tú eres un maintainer que depende de otra librería y también tienes librerías populares, lo que hace es bajarse tus paquetes, modificarlos y volverlos a publicar con versiones maliciosas, lo que se conoce como gusano. Entonces, básicamente tú te infectas, se infecta el siguiente y se va infectando en una cadena, ¿sí? Entonces, a medida que más gente se instala, más gente se infecta. Y así, pues, ese fue el nuevo vector que os sonará seguramente o habréis oído hablar de Sci-Hulu y sus variantes, pues vendría a ser un poco esa vertiente nueva. Y por eso tantos memes con gusanos gigantes de, aparte temática de Dune, ¿no? Por lo de Sci-Hulu, los gusanos esos del desierto y demás, ¿no? Entonces, pues, como por eso se ha hecho como muy popular ese meme, sí. Claro, total. Cuando se dieron cuenta de esto, ¿hubo alguna especie de truco, algo para detenerlo? ¿Qué pasó inmediatamente? Siempre ha habido, o sea, siempre ha habido como recomendaciones de seguridad Ujú. importantes, que eran intentar no hacer pons install preinstall. Siempre ha habido como opciones de configuración, tanto en los ficheros estos npm-rc o si utilizáis alternativas en npm como pnpm y cosas así. Normalmente Claro. tienes una forma global o por paquete específicamente decir no hagas estos install y estas cosas raras, por favor, ¿vale? Si hace falta uno, me avisas. Entonces, normalmente instalabas algo, luego algo no funcionaba y ya individualmente decidías cuál sí, cuál no, ¿vale? Pero por defecto, ese comportamiento por defecto de instala lo hemos tenido siempre hasta la versión 12 de NPM, ¿vale? En el Claro. que ya han dicho, el by default no va a ser así. Entonces ahora puedes Ujú. especificar por paquetes o hacerlo de forma interactiva, en fin, lo van a ir evolucionando y la comunidad dando feedback. Es verdad que es un breaking change muy grande, porque a lo mejor donde antes tú instalabas por defecto y no tenías en cuenta que pasaban esas cosas, ahora de repente instalas y te va a decir, ¿quieres hacer el install de esta librería que a lo mejor no te suena, pero era esencial para ti? Pues ese tipo de cosas, entonces probablemente tendrás que profundizar más en tus subdependencias y tendrás que Claro. tener mayor contexto. Pero sí, hay muchos casos legítimos donde tiene sentido el install, post-install y cosas, incluso variantes, ¿sí? O sea que siempre han hecho falta estas cosas. Completamente. Ahorita que mencionas eso, ¿qué viene a ser justamente NPM versión 12? ¿Quita por completo eso de install scripts o cómo hace para cambiar este modelo de confianza? En realidad sigues teniendo la opción de instalarlo si tú quieres, pero ahora tienes que ser tú quien decide si quieres o no. O sea, no, por defecto ya no te deja instalar. O sea, simplemente Mm. es como, aunque tenga un install, yo espero y si el usuario Ujú. dice, ahora sí me interesa, sí estoy de acuerdo, soy consciente de esta decisión, no la tomes por mí, es lo que hacemos. Obviamente también Ujú. tienes opciones para globalmente decirle nunca más me preguntes, de cualquier forma instala, ¿vale? Pero ya sería al revés. Hemos como cambiado los defaults, básicamente Ujú. sería la gran idea. Complet- Completamente. ¿Qué es eso de los binding Jeep que a veces es sonado o los no Jeep que viene a entrar justamente aquí en todo esto? Bueno, pues ese probablemente sea uno de estos, vamos iterando el vector, ¿vale? Entonces, a medida que se va descubriendo que el malware va trabajando con este npm install, npm post install y demás, Ujú. claro, la comunidad empieza a cerrar la puerta. Todo el mundo te dice, intenta poner protecciones para que no se instale automáticamente, no haya post install y demás, ¿no? Entonces, ya la gente va cambiando sus configuraciones globales en los sistemas de continuous integration donde puedas, ¿no? Entonces, claro, una vez que tú vas cerrando un vector, la idea es siempre, a nivel de atacante, ¿no? Intentar como buscar la siguiente vertiente en la misma línea. Entonces, hay una funcionalidad que mucha gente se olvida, que es lo de Node-JIT, que básicamente Node.js por debajo, digamos que está hecho en C++. De hecho, esta es una de las cosas que más choca cuando la gente intenta contribuir al proyecto de Node, porque claro, todo el mundo lo hace con JavaScript, pero cuando realmente quieres meterte a ayudar en cosas como la librería HTTP, cosas así, es cuando te topas que en realidad hay mucho C++ por debajo y hay que saber mucho de eso para poder hacer esos cambios. Entonces, Node te permite tener librerías que sí soporten C++ por debajo. Entonces, esta mecánica Ujú. de Jeep lo que hace es que si tú tienes una librería que además de ficheros JavaScript necesita cosas en C++, te va a ayudar a compilarlos y a prepararlos para que luego en tu aplicación puedas hacer un require de la librería que sea y que por debajo ejecute cosas ya compiladas, ¿vale? Entonces, claro, como por cada máquina lo vas a tener que compilar, pues te hace ese trabajo previo. Y de la misma forma que tienes los installs, pues puedes utilizar, creo que se llama Binding Jeep, si no me equivoco el nombre exacto,
y básicamente va a interpretar eso antes incluso de lanzarlo, porque obviamente fallará si no está todo compilado, ¿no? Claro. Entonces, como un paso previo. Es una cosa un poco histórica, se usa, hay algunas librerías, por ejemplo, de manipulación de imágenes y cosas así que dependen de cosas en C++ por debajo que lo usan bastante, pero no es tan popular. Entonces sí que también es como que es otra puerta que tienes que cerrar, ¿no? Específicamente para esto, sí. Claro, ¿qué tiene que ver o qué relación tiene entonces con las dependencias exóticas? Pues dependencias exóticas es otro de los problemas que también se han explotado mucho en todo este universo básica y esta de las cosas que NPM12 ahora, por ejemplo, va a bloquear por defecto, ¿vale? Entonces, tú históricamente, normalmente casi todo el mundo cuando consume una librería es como lo de npm install express y entonces tú lo que haces es, si te fijas en las en el package, ¿no? Siempre vas a tener como express, arroba y la versión que sea, o arroba fastify, barra fastify, arroba la versión que sea y tal, ¿no? O sea, dos puntos, la Sí. versión que sea. Y luego, pues tú puedes jugar con más versiones amigables en Mayor, puedes jugar un poquito con simbología para hasta que ves el asterisco, si vas con todas. Esto ya depende cada uno un poco cómo se lo juega. Pero además de, digamos, utilizar el registro de NPM oficial y su tarball y bajártelo de ahí, puedes también instalarte ramas de proyectos. Puedes instalarte como dependencia un repositorio de GitHub, por ejemplo, que sea público. Entonces, si no se publica esa librería o quiero probar la siguiente versión de lo que sea, que es para lo que se diseñaron este tipo de cosas, pues puedes resolver Ujú. dependencias, lo que llamamos exóticas, que no son las que te bajarías de NPM. Entonces no pasan por todos los controles de seguridad de NPM a nivel de tarbals, de análisis y demás, porque puede ser una rama de un repo. Entonces, cosas Ujú. que pasan con ese tipo de dependencias también es que son mutables, cosa que con los paquetes de NPM no pasa. O sea, cuando tú Mm. publicas un paquete de NPM, también está a raíz de otros incidentes de hace muchos años, pues básicamente son inmutables. Entonces hay un hash, valida eso, y tú cuando te bajas el tarbal, digamos, el comprimido, tiene un tamaño y una forma específica. Cuando tú lo haces Ujú. contra una rama de Git, cualquiera que tenga permisos en esa rama podría cambiar el contenido de esa rama, hacer un push de un commit, cambiar el historial, lo que sea. Entonces, claro, podrías bajarte una versión que hoy es segura, pero dentro de 20 minutos no lo es. Y a lo mejor dentro de 2 horas vuelve a ser segura, no sabe. Entonces, con dependencias exóticas siempre vas a tener ese problema que tienes menos controles de seguridad. Son pensadas para Claro. desarrollo, pero pues también se pueden usar en producción si hiciera falta. Ujú. Entonces, eso ahora por Impresionante. defecto, digamos, tampoco sería lo más factible. Tendrías que conscientemente decir, quiero que pase eso, porque a lo mejor en tu package.json tú lo decides, pero en cualquier otra cosa que tú te bajas, pues puedes Ujú. estar apuntando una rama y no lo sabes. Entonces, esto era Claro. muy clásico. Y de hecho, es muy difícil de debuguear porque la manera de ver eso sería irte al log file de turno que tengas y mirar Mm. ese JSON infinito o utilizar herramientas que te ayuden a escanearlo, pero básicamente tendrías que ver uno que no sea npmjs.com, sino que ya pues tendrías que buscar algo que fuera raro y atípico, ¿no? Pues sí, hay algunas herramientitas para eso, pero ahora es como que by default te va a ayudar también a protegerte de eso. Ajá. Impresionante. Con esto de las instaladas, ya sabemos que hay un peligro ahí, hay un costo también de seguridad. ¿Cuál sería esa recomendación para developers ahorita en este momento? Yo diría ahora mismo, pasaros a npm 12 si podéis, o sea, las versiones nuevas que ya os ofrecen buenos defaults. Si no podéis estar en Ujú. las versiones nuevas, intentar replicar estas configuraciones en vuestras versiones actuales. En casi todas las versiones hay workarounds y soluciones ya diseñadas para decir, no me instales nada globalmente, o instálame solo esta parte, o ejecuto una aplicación que busca esas dependencias exóticas incluso antes de hacer npm install, ese tipo de cosas para que podáis intentar simular esto si no podéis subir de versión. También, por ejemplo, PNPM lo ofreció en la versión 10, que yo creo que también fue un salto grande, lo ofreció como by default también este mismo comportamiento y luego NPM como que lo copió. Creo que fue en la versión 10 de PNPM, pero sí, también fue unos Ujú. meses antes. A raíz de Skyhulk dijeron, bueno, esto se está descontrolando y vamos a cambiar los defaults también a la siguiente mayor. Total, qué impresionante. Bueno, nosotros hicimos un blog post especial para este episodio. Por supuesto, lo pueden encontrar en la descripción. También hay un documento espectacular, un artículo que hizo Ulises sobre este tema para que vayan y lo revisen. Y bueno, hablamos justamente del peligro de instalar. Ahora sigue el peligro de usar. Entonces, para ello nos veremos en el siguiente episodio.